inmunitaria frente a enfermedades infecciosas. Virus, parásitos, bacterias y hongos. Vamos a ver en general cómo el sistema inmunitario, todas las células, moléculas responden de manera específica a estos diferentes tipos de infecciones. Después, a partir de esto, vamos a ver tolerancia inmunitaria y posterior toda la inmunopatología, ¿ya? Alteraciones, enfermedades autoinmunes, alergias, inmunodeficiencias y demás. ¿Han notado ya en consultas? Atenciones con algún médico, medicina social. Han debido ver, si los que han estado en consultas, que de todas las consultas mayormente predominan las enfermedades infecciosas, ¿no? Ocupa la mayor parte de las consultas médicas. Entonces, enfermedades infecciosas a nivel mundial ocupan la segunda causa de muerte y la primera causa en países en vías de desarrollo. 15 millones de muertes anuales se generan en el mundo por estas enfermedades infecciosas, pero esto va aumentando a medida que pasan los años, ¿no? Por principalmente la aparición de nuevos agentes infecciosos, nuevas cepas, ¿no? Como hemos visto con el SARS-CoV-2, la influenza que ha producido pandemias, la viruela símica, por ejemplo, ¿no? Son enfermedades nuevas, hay otras enfermedades emergentes, enfermedades reemergentes, que hace que lamentablemente se desarrollen enfermedades y cuadros clínicos nuevos, para los cuales el sistema inmunitario no se ha adaptado todavía, ¿no? Y tiene que activar la respuesta inmunitaria innata y adaptativa para tratar de defendernos de este nuevo agente patógeno. Terapias inmunosupresoras, ¿no? ¿Por qué las terapias inmunosupresoras hacen que haya mayor dificultad en la respuesta inmunitaria? Alteramos el sistema inmunitario, no va a funcionar normal. En general, provocamos una inmunosupresión cuando damos tratamientos o corticoides o inmunosupresores, ¿no? Hacemos que bajen las defensas. ¿En qué cuadros generalmente damos las terapias inmunosupresoras? El cáncer. ¿Ya? ¿Qué más? Artritis, enfermedades autoinmunes podemos dar cáncer. Cuando se realiza el trasplante de algún órgano, de algún tejido, ¿no? Porque necesitamos que se tolere este tejido extraño. ¿Y qué tendrá que ver la resistencia a antimicrobianos, a antibióticos, antibacterianos? Sí, las bacterias, microorganismos producen pues resistencia, ¿no? A medida que se da alguna terapia antimicrobiana de manera inadecuada. Si se utilizan los antimicrobianos, antibacterianos de manera inadecuada, fácilmente hacemos que el microorganismo genere resistencia, poco a poco aprenda cómo defenderse, a generar protección, ¿no? Entonces, si se utiliza de manera inadecuada los antimicrobianos o los antibacterianos, hacemos que el cuadro clínico vaya empeorando, que el microorganismo se haga más resistente no solamente a los antibacterianos, sino al sistema de defensa y sea mucho más difícil destruir. Para que se desarrolle una enfermedad infecciosa necesitamos de 3 condiciones importantes, ¿no? O lo que se conoce también como la triada ecológica, en la que se puede desarrollar en una persona, un individuo susceptible, una determinada infección o enfermedad. Ahí vemos el ambiente en el cual una persona, un individuo está expuesto. ¿Qué condiciones ustedes ven ahí para el desarrollo de las enfermedades infecciosas? El agua, ya, en el agua, ¿qué creen que puede haber? Microorganismos, ya, parásitos, parásitos, bacterias. ¿Cuántos tipos de agentes infecciosos conocen? Parásitos, bacterias, hongos,
virus. Pero alguien ha dicho ahí algo interesante, dijo vectores. ¿Quién ha dicho vectores? Vectores. En el medio ambiente puede ser que estos agentes patógenos de manera directa no pueden ingresar a un individuo, ¿no? Necesiten algún mecanismo de transporte para facilitar su ingreso, y esos son los vectores, ¿no? Los que nos ayudan en la transmisión de estos agentes patógenos para que se generen infecciones o enfermedades. Entonces todos nosotros estamos expuestos todo el tiempo a desarrollar infecciones o enfermedades, ¿no? Pero el sistema inmunitario que tenemos nosotros, si es que este sistema es competente, nos puede proteger para evitar el desarrollo de la enfermedad. Entonces vemos ahí al mismo individuo, la misma persona. Por un lado, si es que su sistema inmunitario es competente, significa que funciona de manera adecuada, ¿no? Que posea mecanismos de defensa funcionales, fisiológicamente que el sistema de defensa actúe de manera normal, reconociendo lo extraño de lo propio, nos ayuda a generar unas buenas defensas frente a algún agente extraño, ¿no? Si funcionan sus citoquinas, sus células, los tejidos, ¿no? Órganos linfoides primarios, secundarios, de manera adecuada nos ayudan a protegernos bien. Pero, ¿qué pasa si una persona está inmunocomprometida? ¿A qué se refiere cuando hablamos de inmunocomprometido? Poseen algún tipo de defecto a nivel del sistema inmunitario, de los componentes del sistema inmunitario que favorecen el desarrollo de infecciones o el desarrollo de las enfermedades. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos hay? Un paciente inmunocomprometido lo podemos dividir o clasificar en dos categorías importantes: inmunodeficiencia o inmunosupresión. No es lo mismo decir, o no es sinónimo inmunodeficiencia que inmunosupresión. Cuando decimos que es inmunodeficiencia, cuando el sistema inmunitario es deficiente por alguna alteración genética o pueda adquirir esa inmunodeficiencia en su entorno, en su ambiente, ¿no? Desde que esta persona nace, se expone al medio ambiente. Entonces, cuando hablemos de inmunodeficiencias, las vamos a dividir en dos grupos importantes: inmunodeficiencias genéticas, o también conocidas como inmunodeficiencias primarias, ¿ya? O congénitas, por un lado, porque hay una alteración a nivel de los genes que hace que algún componente del sistema inmunitario funcione mal. ¿Cuántos genes el sistema inmunitario, o sea, cuántos genes regulan el sistema inmunitario? Estaba en la primera parte de su libro de Zombies, en introducción. Alrededor de 1000 genes, ¿no? Incluso más pueden ser responsables de alguna alteración. Imagínense que alguno de estos 1000 genes falle, pues automáticamente la persona puede tener una inmunodeficiencia primaria. Inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Cualquier exposición al medio ambiente, algún factor externo, puede hacer que se desarrolle alguna inmunodeficiencia, ¿no? ¿Qué factor externo, qué inmunodeficiencia ustedes conocen que se adquiera cuando una persona se expone al medio ambiente? O alguna condición haga que se genere. El SIDA, ¿no? O el VIH, ¿no? Entonces, el VIH, estamos hablando del virus, ¿no? El virus del VIH va a causar inmunodeficiencias. ¿Por qué? Ataca principalmente a células que tengan el receptor CD4. En este grupo me han pasado los que han expuesto VIH un video. ¿O han expuesto aquí? Ah, sí. ¿Quiénes? ¿Ustedes han expuesto? No, hicimos el video. Han hecho el video, ya, ok. Van a volver a... Cuando veamos el tema de inmunodeficiencias, vamos a ver de manera específica el tema del VIH. Ya, para eso nuevamente su grupo, como ya tiene el video y demás cosas, van a preparar y nos van a explicar qué es lo que pasa con este tipo de inmunodeficiencias. ¿Y otra nota? ¿Otra nota? Claro, notas para el segundo. Inmunosupresión.
cuando de manera voluntaria hacemos que el sistema inmunitario se altere o se deprima, ¿no? Mediante el uso de corticoides, por ejemplo. Ya habíamos visto en qué casos podemos utilizar, ¿no? Como antiinflamatorios en enfermedades crónicas inflamatorias, autoinmunes, pero también otro tipo de tratamientos especiales que se dan principalmente en pacientes oncológicos, ¿no? Como la radioterapia, quimioterapia, que hace que se genere esta inmunosupresión. ¿Ya? Entonces tenemos que tomar en cuenta que un individuo puede tener un sistema competente o un sistema inmunocomprometido, que puede ser inmunodeficiencia o puede ser inmunosupresión. Pero ahora, ¿qué características puede tener los agentes extraños o los agentes patógenos que nos pueden causar la infección? Estos agentes patógenos también, de forma general, los podemos dividir en dos grandes grupos. Los agentes patógenos primarios y los de tipo secundario, conocidos como oportunistas. ¿Qué pasa con los patógenos primarios? Tienen estos la capacidad innata de producir daño al organismo, ¿no? Entonces, capacidad innata de causar alguna enfermedad en una persona inmunocompetente, ¿no? Una persona que tiene su sistema inmunitario adecuado, pero va a desarrollar enfermedad si es que este agente patógeno tiene la capacidad de producir daño al organismo, si tiene la capacidad de evadir la respuesta inmunitaria. Ahí tienen un ejemplo ustedes, el virus de la rabia, ¿no? Entonces, en personas o en animales característicos de sangre caliente que sean susceptibles, este agente patógeno va a ingresar al organismo y va a producir la enfermedad. ¿Qué enfermedad produce el virus de la rabia? De forma simple podemos decir produce la rabia, pero ¿qué es la rabia? ¿A dónde esperamos que este virus nunca llegue o no llegue al organismo? Al cerebro, ¿sí? Lo que produce es una encefalitis aguda fulminante, ¿no? Fulminante significa que va lamentablemente a desencadenar la muerte del paciente, ¿no? Entonces es un virus bastante patógeno que si llega al lugar donde se encuentran sus células blanco, las va a atacar, las va a destruir y va a causar la muerte en el paciente. ¿Ya? Entonces de eso se trata un agente patógeno. Los agentes patógenos pueden tener diversos grados de patogenicidad. En un momento vamos a ver a qué se refiere con patogenicidad y los grados de patogenicidad. Por otra parte tenemos a los patógenos oportunistas, que puede ser que generen daño en un hospedero, pero bajo diferentes condiciones, ¿no? Principalmente obvio que esté inmunocomprometido, ya sea un paciente inmunodeficiente o inmunosuprimido, ¿ya? Entonces ahí tienen algunos ejemplos: Pneumocystis cerevisiae, Cryptococcus neoformans, blastocystis, histiocytosis. Hay varias enfermedades o agentes patógenos que pueden causarnos enfermedad en personas inmunocomprometidas, ¿no? Como las candidiasis, por ejemplo, sistémicas. Para estudiar cómo se genera una respuesta inmunitaria y tipos específicos de respuesta inmunitaria, tenemos que clasificar a estos agentes patógenos en dos grupos importantes. Eso va a resultar más fácil estudiar la respuesta inmunitaria en los diferentes agentes patógenos. Entonces, los vamos a clasificar en agentes patógenos extracelulares, los que estén fuera de la célula, y agentes patógenos intracelulares. ¿Ya? Eso nos va a ayudar a dar pautas a grandes rasgos de qué mecanismos de defensa específicos van a ser más efectivos contra patógenos extracelulares y contra patógenos intracelulares. Contra patógenos extracelulares, ustedes se fijan, aquí están todos los microorganismos que nos pueden producir daño: virus, bacterias, parásitos, hongos, ¿no? Todos los que se encuentren dentro de la célula o en la fase intracelular de algún protozoario, de algún agente patógeno, ¿no? Incluso los mitos, algunas formas parasitarias. Entonces, extracelulares,
la respuesta inmunitaria que nos va a ayudar en gran medida a destruirlos es la respuesta inmunitaria humoral. ¿Por qué la respuesta inmunitaria humoral es efectiva? No quiere decir que solo actúe la inmunidad humoral por si acaso, se activa la celular y humoral, ¿no? Pero la humoral, gracias a la presencia de cuáles son las células protagonistas de la inmunidad humoral. Linfocitos B, ¿qué más? ¿Qué más además de las células B? Hay otras células. Estamos hablando de la inmunidad humoral, las protagonistas, las más importantes. Está bien, las células B. ¿Cuáles? Muy bien, las inmunoglobulinas aquí, pero les he preguntado células, ¿no? No se van a confundir, estas son moléculas, ¿ya? Está bien, las inmunoglobulinas también. ¿Y quiénes son las que producen, las que sintetizan las inmunoglobulinas? Las células plasmáticas, ¿no? Y las células B de memoria, ¿no? Entonces, en la inmunidad humoral nos van a ayudar de manera más efectiva a destruir a algún agente patógeno. ¿Qué hacen los anticuerpos de manera específica? Si estos agentes patógenos están fuera de la célula, los anticuerpos actúan como opsoninas, ¿no? Pueden pegarse en la superficie de estos agentes patógenos, marcarlos, precipitarlos, neutralizarlos, aglutinarlos, ¿no? Así hace que se evite que estos lleguen a su célula blanca para su replicación, ¿ya? Y por otra parte, agentes patógenos intracelulares. A los extracelulares son los que están fuera de la célula, ¿no? Los intracelulares son los que en algún momento van a invadir alguna célula, ¿no? O están en la fase intracelular. Ahí les he explicado diferente, ¿no? Cuando habíamos hablado de los seminitos o protozoarios, hay fases en las que están dentro de las células y ahí es cuando la respuesta inmunitaria celular sí es efectiva. ¿Cuáles son las células protagonistas de la inmunidad celular? Linfocitos T, ¿ya? Y cada una de las subpoblaciones de los linfocitos, ¿no? Linfocitos T helper, linfocitos T CD8, los linfocitos T reguladores son importantes para activar mecanismos de regulación cuando no sea necesario, ¿no? ¿Qué hacen los linfocitos T? ¿Cuál es la función importante de los CD4? Son linfocitos T helper, importantísimos porque ayudan a otras células a activarse, a mejorar la acción, ¿no? Puede ser la acción fagocítica, acción proinflamatoria, mejorar la acción de la CNK incluso, ¿no? Entonces, por eso se las conoce como células T ayudadoras. Y los CD4, CD8, citotóxicas directas, ¿no? Ayudan a reconocer células infectadas por cualquier agente patógeno intracelular para poderlas destruir. Entonces, ¿a qué se refiere con patogenicidad? Los agentes patógenos ya les había dicho, ¿no? Algunos pueden ser más patógenos que otros. Entonces, la patogenicidad no es nada más que la capacidad de producir daño en las células de un huésped, ¿no? Y por ende, capacidad de producir enfermedad en el huésped. Entonces, esta patogenicidad, la capacidad de producir daño, las vamos a dividir en dos grupos. Las que producen daño de manera directa, es decir, por acción directa, y las que producen daño de manera indirecta. Las que producen daño de manera directa son los patógenos que pueden liberar toxinas que produce el agente patógeno para producir daño a algún tejido de manera directa, ¿no? Simplemente con el ingreso en la célula blanca ya producen alteración, activan mecanismos de lisis celular, destrucción celular, ¿no? Entonces son mecanismos directos que el agente patógeno
va a producir o va a dañar a esta célula blanca, ¿no? Y de manera indirecta, ¿por qué tendrá que ver ahí la respuesta inmunitaria? De manera indirecta, ¿cómo activaría mecanismos de daño celular? Las células que son citotóxicas hacen lo que es daño, como liberan las proteínas o que dañan a las células alrededor igualmente como rayas. Ya está bien. La acción de la respuesta inmunitaria puede generar también daño a nivel tisular, a nivel de los tejidos, ¿no? La respuesta inflamatoria, ¿qué es lo que genera? Se pueden liberar citoquinas en gran cantidad proinflamatorias, pueden activar lo que en la COVID-19 pues estaba de moda y se hablaba mucho, ¿no? Como la tormenta de citoquinas, por ejemplo, que producía un daño sistémico bastante grave en el paciente. Ok, entonces vamos a ir viendo uno por uno estos mecanismos. Los mecanismos de patogenicidad directos relacionados al agente patógeno podemos clasificarlos en tres grupos. Mecanismos directos mediados por las exotoxinas. Las bacterias, microorganismos pueden liberar toxinas y estas, a través de la circulación sanguínea, se diseminan a otros tejidos produciendo mayor respuesta inflamatoria y mayor daño directo a las células, a nuestros tejidos. Y ahí hay algunos ejemplos: la difteria, el tétanos, por ejemplo, el cólera. Endotoxinas producen muchos microorganismos, como por ejemplo las bacterias gram negativas. Dentro de sus componentes estructurales hay componentes que se conocen como las endotoxinas, ¿ya? Y estas también pueden generar toxicidad en el tejido o la célula blanco, ¿no? Y producir un mayor daño a nivel tisular. Pueden generar daños generalizados a través de la diseminación, sepsis, meningitis, la fiebre tifoidea, disentería. Efectos citotóxicos directos. Tan solo con el ingreso a una célula blanca pueden activar mecanismos de lisis, destrucción, daño, estallido, necrosis. A eso se refiere. ¿Ya? Y ahí hay algunos ejemplos: la varicela, la viruela, hepatitis, polio, sarampión. Entonces, esos son los mecanismos de patogenicidad directos. Los indirectos están mediados por la activación de la respuesta inmunitaria. Ahí tenemos tres grupos importantes. Dice el primero, complejos inmunes. La última de la fila 1, ¿puedes ponerte de pie? Sí. ¿Qué son los complejos inmunes? ¿Qué entiendes por complejos inmunes? Ok, vas a seguir de pie. De pie. Sigues de pie. Fila 2. ¿Puedes ponerte de pie? Complejos inmunes. Nada, sigues de pie. Último de la fila 3. De pie. ¿Qué son los complejos inmunes? ¿Qué son los complejos inmunes? También sigue de pie. Fila 4. De pie. Abraham, de pie. Abraham. Complejos inmunes, ¿qué son? Son parte del sistema inmune. Parte del sistema inmune, ya. Tienes que ponerte de pie, Abraham. Abraham, arriba. Son parte del sistema Complejos inmunes. De pie. Complejos inmunes. ¿No? De pie, complejos inmunes. Respuestas inmunitarias.
O sea, que son respuestas inmunitarias normales que se pueden ocasionar una alteración. Ya, ¿quién quiere responder? ¿Sabes una unidad de antígeno anticuerpo? ¿De pie? Estos pueden, estos pueden acumularse y en este caso dañar cierta zona. Al frente. Al frente. Pasa al frente. Pasas al frente, hablas fuerte para que todos tus compañeros que estén de pie te escuchen, porque dependiendo de lo que les expliques y cómo les expliques se van a poder sentar o de lo contrario toda la clase van a estar parados. Amigo frente. Es una respuesta inmune. Esto es un complejo inmune, es una unión antígeno anticuerpo y estos se pueden depositar en el endotelio dañado. ¿Está bien? ¿Han entendido? ¿Quieren sentarse? Es la unión de antígenos anticuerpos. Estos se unen, se acumulan, produciendo un daño. Algo así, no sé cómo explicarlo. Esos son inmunocomplejos. Formando inmunocomplejos. Es una parte de la respuesta inmunitaria. No sé cómo explicarlo. Ya, pero yo te he entendido. Está bien, Ya, me lo vas a abrir la hojita de participación y te he notado, Abraham, de pie, Abraham, de pie. ¿De pie? Ya. Los complejos inmunes no son nada más, como dijo su compañero en palabras simples, la unión de un antígeno más un anticuerpo. Generalmente los antígenos, cuando son procesados o destruidos en una respuesta inmunitaria, ¿no? Pueden formarse antígenos libres, sueltos en los fluidos corporales. Los anticuerpos pueden pegarse a estos antígenos formando lo que se conoce como complejos inmunes. Complejos inmunes solubles, ¿ya? Porque se encuentran afuera, se encuentran en los fluidos corporales. Estos complejos inmunes solubles van en algún momento precipitar. Hay los fagocitos, los macrófagos, por ejemplo, tienen receptores de reconocimiento de patrones, como ustedes recordarán. Hay un tipo de receptores de reconocimiento de patrones que se conocen como receptores basurero, scavengers. Entonces, estos pueden limpiar los restos de agentes patógenos, ¿no? Y llevarlos hasta el vaso, completar la fagocitosis y terminar la destrucción de estos, ¿no? Pero si es que estos complejos inmunes no se logran destruir, van a ir en algún momento a precipitar en los tejidos. Principalmente precipitan, se pegan en la pared de los vasos sanguíneos, a nivel del glomérulo renal y desarrollan, a partir de estos se desarrollan enfermedades autoinmunes. Por eso es importante destruir estos complejos inmunes. Fila, tú primero, ¿qué son los complejos inmunes? Sí. Los complejos inmunes van a ser la unión de un anticuerpo a un antígeno formando una respuesta inmune. Y tal vez puede haber los complejos inmunes que van a estar, va a ser Ya, más o menos, puedes sentarte. ¿Ya? ¿Quién más quiere sentarse? ¿Sí? Y hay una unión con antígeno y un anticuerpo, que sería, la unión de estos va a ser los complejos inmunes. Ellos van a ser solubles y van a como un sistema de defensa. Y si esto se olvida como una Ya, puedes sentarte. Ya, ¿quién más? Sí. Ya, tú primero. Es una respuesta inmunitaria. El cuerpo pueden precipitar y a nivel del glomérulo renal, a nivel de los diferentes vasos sanguíneos, la pared de los vasos sanguíneos. ¿Y qué hace cuando se precipitan? Causan una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria va a ser crónica y va a generar daño a nivel del glomérulo renal, a nivel de los diferentes vasos sanguíneos. Por eso se conoce como glomerulonefritis.
¿no? Pero está relacionada a una alteración en la respuesta inmunitaria, en la que los complejos inmunes lamentablemente generan esta inflamación crónica, ya que puede ser o estar relacionada a enfermedades de tipo autoinmune, ya porque al final se van a empezar a formar anticuerpos, ¿no? Que se conocen antígenos del glomérulo, de los vasos sanguíneos del endotelio vascular, y eso lamentablemente genera enfermedades autoinmunes. Formación de autoanticuerpos. ¿Cuándo creen que se forman autoanticuerpos? Los linfocitos T y B, durante el proceso de maduración, desarrollan los receptores, ¿no? Receptor TCR, receptor TCR, y cada uno de estos puede ser específico para reconocer un determinado antigénico. Si hay alguna alteración en la presentación antigénica, ¿no? Si es que nuestras células dendríticas, por ejemplo, presentan nuestros propios antígenos a un linfocito T, un linfocito B. Un linfocito B, si funciona de manera normal, por ejemplo, como ustedes saben, pueden reconocer antígenos de manera independiente y activarse, ¿no? Entonces, si reconocen nuestros autoantígenos, cualquier componente de nuestras células los reconoce como extraños, se activa, se diferencian células plasmáticas, se generan anticuerpos para destruir nuestras propias moléculas, ¿no? Entonces, estos autoanticuerpos nos van a generar igual enfermedades de tipo autoinmune. Y esos son dos ejemplos de enfermedades autoinmunes. La anemia hemolítica del recién nacido, por ejemplo, la fiebre reumática. Entonces, cuando hablamos de complejos inmunes o la formación de autoanticuerpos, están relacionadas a enfermedades autoinmunes, o sea, del desarrollo de enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Si un agente infeccioso ingresa al organismo, si es que puede llegar a ser que se formen complejos inmunes, pueden desencadenar enfermedades autoinmunes, ¿no? ¿Quién es el responsable de la fiebre reumática? ¿Cuál es el estímulo de, no sé, qué agente infeccioso puede ser responsable de que se genere una fiebre reumática? ¿Cuál? ¿Qué dice? La salmonela, fiebre reumática. Fiebre reumática. La salmonela es una fiebre, ¿no? Sí. Fiebre reumática. Para el siguiente jueves averigüen eso. Pasamos día miércoles, ¿no? Para el siguiente miércoles. ¿Ya? Entonces, ahora estamos viendo enfermedades infecciosas, después vamos a ver enfermedades autoinmunes, ¿ya? Pero tienen que quedarse con que agentes infecciosos pueden activar mecanismos que desarrollen enfermedades de tipo autoinmune, ¿no? Reacciones mediadas por células y o anticuerpos también está dentro de la clasificación de enfermedades autoinmunes, por si acaso, ¿ya? Entonces, hay reacciones, por ejemplo, que pueden hacer que la enfermedad como la tuberculosis sea una enfermedad crónica de difícil tratamiento. Acá el sistema inmunitario puede ayudar de alguna manera a controlar en personas inmunocompetentes. De todos nosotros, ¿no? Asumo que, no sé, ¿cuántos somos, Yuri? ¿27 has contado? Ok, 27, 28. ¿Cuántos creen, calculan que pues, estamos infectados con el bacilo de la tuberculosis? ¿Todos? Casi el 100%, ¿no? ¿no? Por ejemplo, cuando se viaja a Estados Unidos, no sé, asumen que todos estamos infectados, ¿no? Se hacen tratamientos profilácticos para el bacilo de la tuberculosis, pero el sistema inmunitario está ahí, ¿no? Puede hacer que se controle la infección y no desarrollar la enfermedad, pero si el sistema inmunitario falla, se desarrolla la enfermedad. Esquistosomiasis, malaria, enfermedades parasitarias. Ok, estos tres mecanismos de patogenicidad indirecta están relacionados al desarrollo de enfermedades autoinmunes.
¿Cuántos tipos de hipersensibilidad conocen? 4. ¿Cuáles son? ¿Puedes nombrar? ¿No? ¿Quién quiere participar para que se haga notar en la lista? ¿Quién quiere hacerse notar? 1, 2, 3, 4. Empezamos con el tipo 1. El tipo 1 está relacionado a un anticuerpo específico. IgE, ¿no? Hipersensibilidad de tipo 1. No, está bien, entonces. Hipersensibilidad de tipo 2. Alergia. Es el IgA, ¿no? Tipo 2. ¿Ya? IgM. También. ¿Qué más? No solo la IgM. IgM, IgG. Dentro de toda esta lista, ¿dónde incluiría ese tipo de hipersensibilidad de tipo 2? Mediada por complejos inmunes, autoanticuerpos, inmunidad celular. ¿Dónde? Autoanticuerpos, ¿ya? O también conocida como hipersensibilidad de tipo 2, mediada por anticuerpos de tipo IgM o IgG. Estamos hablando de autoanticuerpos de tipo IgM o IgG contra nuestras propias anticuerpos. Hipersensibilidad de tipo 3. Mediada por complejos inmunes, hipersensibilidad de tipo 3, ¿ya? Hipersensibilidad de tipo 4. Es la hipersensibilidad de tipo retardada o de tipo celular, ¿no? Si es celular, ¿qué células de la respuesta inmunitaria estarán implicadas? Linfocitos T, ¿qué linfocitos T? No todos. Linfocitos T CD8, linfocitos T helper de tipo 1. También pueden incluirse acá los macrófagos. ¿Ya? Cuando hablamos de tipo celular, es la hipersensibilidad de tipo 4. Entonces, todo lo representado con el círculo plomo es un microorganismo. Este microorganismo puede tener una capacidad de producir daño. Esto se conoce como la patogenicidad, ¿no? Que está expresada en el círculo celeste. Pero la patogenicidad puede ser medida. Hay agentes patógenos que son que pueden desencadenar más daño que a otros. A eso se conoce como cuando un agente patógeno es más patógeno, puede decir más daño que otro. Eso se puede medir, ¿no? Entonces decimos que es la virulencia, ¿no? Hablamos, ¿no?, de virulencia, ¿no? Hay agentes patógenos que tienen más virulencia que otros. No estamos restringiendo a los virus, ¿no? Virulencia podemos decir de cualquier agente patógeno. Entonces, la virulencia no es nada más que el grado de patogenicidad, ¿no? ¿Cuánto daño puede generar un agente patógeno en el organismo? Esto ya hemos visto, agentes patógenos primarios, secundarios. Entonces, si ya sabemos las condiciones del agente patógeno, a qué tipo de patógeno nos enfrentamos, si es primario, secundario, y que sabemos que cada agente patógeno puede tener un grado de patogenicidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, podemos saber que el sistema inmunitario, si fuera competente, puede únicamente pues, generar infección en la persona o desencadenar enfermedad. Los penúltimos de cada fila. Fila 1 de pie. ¿Qué es infección? Lo describiría como el acto de que un agente patógeno externo entra en el cuerpo causando todo tipo de alteraciones, ya sea a nivel celular o Ya, está bien, puedes sentarte. Fila 2. ¿Quién representa? ¿Qué es infección? Sí, ya presta atención a tu compañero.
Ya, puedes sentar. Fila 3. ¿Qué es enfermedad? Los vas a anotar a los que... Sí. Ya. ¿Y? Alex, mira, puedes sentarte. Enfermedad. Puede ser la eliminación de algún agente extraño y la modificación del organismo. Te quedas parada. Ok, fila. Te toca. Enfermedad, ¿qué es enfermedad? Tenía que dar para uno. No sé la palabra. Enfermedad. No sé cómo escribir. Enfermedad, ¿qué es enfermedad? Es una alteración del sistema inmune, puede ser Ya, han escuchado a sus compañeras, ¿no? Ok, me van a responder después por qué no le he dejado sentarse a su compañera, por qué no te voy a dejar sentar aquí tampoco. Te toca, ¿qué es enfermedad? sería una alteración en el funcionamiento Ya, ok, puedes tomar asiento y le anotas después. Ya. Hablamos de infección simplemente cuando algún agente patógeno, algún microorganismo, agente extraño ingresa a un individuo rompiendo las barreras naturales, ¿no? Puede atravesar la piel valiéndose de diferentes mecanismos, ¿no? O a nivel de las mucosas también, ¿no? Y una vez que invade al hospedero, al huésped, ya se considera como un paciente, una persona infectada, ¿no? Todos los agentes patógenos tienen la capacidad, ¿no? de replicarse en el interior cuando encuentran a su célula blanca. De forma progresiva empiezan a replicarse en gran cantidad, ¿no? Pueden producir los efectos patogénicos directos e indirectos que les he dicho. Pero cuando ya decimos que va a generar enfermedad, ¿cuándo? Cuando ya la enfermedad sea el daño causado por la infección. Están produciendo daño. El paciente está cursando con un periodo de incubación por eso. Hasta que llega un punto en el que, ¿por qué le he dejado sentar a él? Empiezan las manifestaciones clínicas del cuadro, entonces necesitamos ver eso, ¿no? Que clínicamente ya se vea la persona alterada y ahí decimos a esta persona está enferma, ¿no? No podemos saber si una persona está infectada, no podemos saber si ha ingresado algún virus, no podemos ver a la gente patógena, ¿no? Entonces, sí decimos que está enfermo porque evidenciamos clínicamente la signosintomatología, la alteración que cursa, ¿ya? Okay. ¿Qué es enfermedad? Las que están paradas. sería el desequilibrio de algo, o sea, el desequilibrio de lo normal, como dijo ella, cuando ya empieza a experimentar y a tener síntomas. Ya, tener síntomas, ya sabes, puedes sentarte. La enfermedad es consumida como cualquier estado. La unidad y lo que es el estado interior en el organismo humano. Eso es. Ya, sí. Ya, sí. Tú, pero antes de que te sientes, le Es la anotas. alteración anormal del cuerpo en sus partes y que
presenta consigo signos y síntomas. Se puede evidenciar. Es cuando el cuerpo está desarrollando para la inflamación de la patógeno y presenta las manifestaciones clínicas. Manifestaciones clínicas sí, pero incubación no. Incubación no. Manifestaciones clínicas sí. Cuando ya evidenciamos clínicamente que tiene algún problema. ¿Ya? Entonces, Entonces empiezan a activarse nuestras defensas, ¿no? Barreras naturales. Si pasa las barreras naturales, decimos que ya el paciente está infectado, ya ha adquirido la infección. Activa la inmunidad innata adquirida. La respuesta inmunitaria también puede ser responsable de los signos y síntomas del paciente, ¿no? Por ejemplo, la fiebre, ¿no? ¿Qué moléculas, citoquinas, células son responsables de que se genere la fiebre? Muy bien, interleucina 6, la Yuri, ¿qué más? Interleucina 6, factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, el interferón también puede ayudar en menor medida. ¿Qué más? ¿Pero quiénes son esas células que producen la interleucina 1, producen el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6? Células. Muy bien, las prostaglandinas también son responsables, no son moléculas. Células responsables de la inflamación, ¿no? Pueden activar y producen los mastocitos, los fagocitos también producen factor de necrosis tumoral en gran cantidad, ¿no? Son responsables de que se genere la fiebre, ¿no? O manifestaciones clínicas. Y la inmunidad adquirida, ¿no? Entonces esto ya lo hemos visto solamente para que se recuerden las barreras naturales, la inmunidad innata y la inmunidad de tipo adquirida o adaptativa. ¿Qué es virulencia? Ya les había dicho, el grado de patogenicidad. Esto se puede medir, se puede cuantificar, ¿ya? Por eso dice ahí, expresión cuantitativa del grado de patogenicidad, ¿no? Que permite generar daño o enfermedad en el hospedero. Por ejemplo, la influenza, ¿cuántos tipos de virus de la influenza conocen? ¿Quiénes han expuesto influenza? ¿Quiénes han expuesto influenza? ¿Nadie? Levanten la mano. ¿Quiénes? Nadie. Influenza. Principalmente, ¿no? Se diferencia en influenza de tipo A, de tipo B y de tipo C. ¿Cuál de estos son los que podemos decir que son más virulentos o que tienen mayor grado de patogenicidad? ¿La C? ¿Influenza C? ¿B? ¿La C? ¿A? ¿A, B, C? ¿Todas? Son diferentes las tres. Las tres pueden producir enfermedad. Pero de estas, ¿cuáles son pues las que producen pandemia? La influenza de tipo A son las que producen las pandemias, ¿no? Entonces significa que tienen más grado de patogenicidad, ¿no? Capacidad de cambiar, de tener mayor variación antigénica, pues resultan más patógenas que las de tipo B. Y las de tipo C únicamente pues producen sintomatología de un resfriado común. ¿Ya? Entonces pueden variar un tipo de familia de virus, por ejemplo la familia ortomyxoviridae, ¿no? De ellos se derivan el virus de la influenza. Cada una tiene diferente grado de patogenicidad. El virus de la influenza puede producir infección, enfermedad en qué tipo de seres vivos. El hombre, animales, han escuchado hablar de la gripe aviar, ¿no? La gripe porcina. Entonces, esa se cataloga
como una antropozoonosis, ¿no? Porque puede producir infección y enfermedad en diferentes seres vivos. Y eso también es mucho más grave, ¿no? Porque ayuda a que la transmisión sea muchísimo más fácil, ¿no? Este virus tenga mayor cantidad de personas o animales susceptibles. ¿Ya? Zoonosis cuando pues, se desarrollan varios seres vivos, antropozoonosis relacionadas a infecciones que se pueden producir también en las personas. Una de las barreras naturales importantes de defensa son las barreras biológicas, ¿no? Que están conformadas por la flora microbiana normal, ¿no? ¿Dónde se encuentra esta flora microbiana normal? En la superficie de piel y las mucosas, ¿no? Tracto respiratorio, gastrointestinal, urinario. ¿Cómo nos protegen estas barreras biológicas? Simplemente, o sea, tan solo con el ocupar espacio, ¿no? Ya se convierte en una barrera para evitar que otros agentes patógenos, ¿no? se puedan adherir a la piel, a las mucosas, ¿no? Tan solo esa barrera de ocupar el espacio sí nos ayuda a protegernos, pero también la flora microbiana normal puede tener una serie de moléculas que pueden producir esta flora que tenemos y que nos ayuda a defendernos de otros agentes patógenos, ¿ya? Entonces, si alguien puede, bueno, con respecto a los lactobacilos, por ejemplo, ¿dónde se encuentran los lactobacilos? ¿Dónde? A nivel de la mucosa intestinal. Okay. Cuando se encuentran estos a nivel de la mucosa intestinal, pues ya les había dicho, ¿no? Que pueden generar protección por el espacio, después pueden sintetizar una serie de moléculas que se conocen con el nombre de defensinas. En general, toda la lista que ven ustedes acá, dice acá, defensa, 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 ayuda a protegernos de agentes patógenos. Entonces, estas son las defensinas. Por ejemplo, los lactobacilos, ¿qué van a producir? Pueden producir el ácido láctico, ¿no? Que mantiene un pH ácido, capaz de neutralizar a gran cantidad de microorganismos, ¿no? Por tanto, van a inhibir el crecimiento de hongos como la cándida, ¿no? Se ve que puede convertirse solamente en un agente oportunista si tenemos buenos mecanismos de defensa. El medio ambiente en el que se pueden encontrar estos microorganismos puede ser crucial, ¿no? Algunos pueden resistir diferentes condiciones ambientales a nivel externo, ¿no? Pero también a nivel interno, dentro del huésped, tienen condiciones que tienen que resistir en el interior, ¿no? A eso se conoce como el microambiente, ¿no? El lugar donde pueden estar dentro del organismo. Tienen que tener un nivel de oxígeno adecuado. Hay diferentes tipos de bacterias, por ejemplo las anaerobias, aerobias, tienen condiciones, ¿no? Los hongos también, ¿no? El tipo de crecimiento, la disponibilidad de hierro. Muchas bacterias se alimentan de este componente, ¿no? Mineral, pero puede haber puede ser, ¿no? Que como mecanismos de defensa y el mecanismo que se reabsorban este hierro para evitar que el desarrollo de los microorganismos. El pH también, ¿no? Hay agentes patógenos que pueden resistir al pH gástrico. ¿Qué agentes patógenos pueden resistir el pH gástrico? Ya, muy bien, los quistes de los parásitos, ¿no? Los mitos, los protozoarios, ¿no? Las amebas, por ejemplo, ¿no? La forma parasitaria, los quistes, pueden resistir bastante bien, ¿no? La Escherichia coli. Hay varios tipos, ¿no? Enteropatógenas. ¿Qué agente patógeno está relacionado a la formación de úlceras gástricas? El Helicobacter. Hay agentes patógenos que pueden facilitar el ingreso de otros agentes patógenos. Vamos a poner el ejemplo del virus de la hepatitis B, por ejemplo. El virus de la hepatitis B puede transportar al virus de la hepatitis D.
El virus de la hepatitis D no entra por su cuenta, ¿no? Puede ser mediante una coinfección o mediante una sobreinfección. Ya coinfección cuando entran juntos lo transporta y sobreinfección cuando ingresa el virus de la hepatitis B para que facilite el ingreso del virus de la hepatitis D, ¿no? La infección ya hemos definido que es infección. Estas definiciones ustedes ya saben, ¿no? Ya han visto en parasitología el comensalismo, colonización, el mutualismo, ¿no? Entonces hay diferentes relaciones entre algún agente, ¿no? externo y el huésped, ¿no? Hay relaciones que pueden ser simbióticas, hay relaciones de mutualismo, ¿no? En la que los dos se benefician de manera adecuada. Pero ¿qué nos interesa a nosotros? Pues los patógenos, lo que van a generar enfermedades infecciosas, ¿no? La manifestación clínica de una infección generada por daño que produzca el agente infeccioso a nivel molecular, celular, tisular, orgánico, sistémico, por diferentes mecanismos, como necrosis, apoptosis, inducción de mutaciones, bloqueo de las sinapsis o transformación maligna de las células. Entonces, el hecho de que un agente patógeno ingresa al organismo hace que tengamos todo este riesgo, ¿no? De que se produzca un estallido celular, active mecanismos de apoptosis en células blanco, ¿no? Que genera alteración celular, haga que las células tengan un cambio anormal, ¿no? Que puedan mutar y generar tumores. Dentro de la familia herpes viridae, por ejemplo, hay virus que pueden generar tumores, están relacionados al cáncer. ¿Cuáles son? ¿No? Dentro de la familia herpes viridae, ¿qué virus? ¿Recuerdan? ¿Qué virus se encuentran? Están clasificados dentro de la familia herpes viridae. ¿Qué virus? Virus herpes simple de tipo 1, simple de tipo 2, ¿qué más? El virus de la varicela zoster. ¿Qué más? Epstein-Barr. ¿Qué más? ¿Qué virus están relacionados al sarcoma de Kaposi? ¿Qué virus está relacionado al cáncer cervicuterino? El VIH. Hay varios, ¿no? Que pueden desarrollar. Los terceros de cada fila o los antepenúltimos. Fila 1, de pie. Elton, te toca. Elton, te toca. De pie. Imagínense que tenemos un agente patógeno. Ese agente patógeno ha ingresado al organismo. Ahí decimos que la persona ya está infectada, ¿no? Este agente infeccioso ha ingresado al organismo. La parte de arriba dice que el agente infeccioso ha sido eliminado por la respuesta inmune. Puede ser de manera natural, sin necesitar absolutamente nada. Ahí, ¿qué tipo de sistema inmunitario tenemos? ¿Cómo calificas ese sistema inmunitario que puede eliminar de forma adecuada al agente infeccioso? ¿Hay otra expresión? Sistema innato. Sí, sistema innato o adaptativo, pero ¿qué características tiene que tener el sistema innato y adaptativo para poder destruir a ese agente patógeno?
hecho que eu também agora, né? Es la primera infección, la primera vez que se infecta. Então seria tomar barreiras, bien. Ya, en una de las primeras positivas les había mostrado, ¿no? Una persona y el sistema inmunitario competente y el sistema inmunitario inmunocomprometido. Entonces, ¿tú crees que esa persona tiene un sistema inmunitario competente o no? Competente. Ya, ¿me puedes dar algún ejemplo de alguna enfermedad que se pueda curar por sí sola? O sea, no por sí sola, ¿no? Obviamente con las respuestas del sistema inmunitario, de manera natural. El virus de la gripe. Ya, puedes tomar asiento. Ya, ¿a quién toca ir en la segunda fila? ¿Yuri? Yuri, de pie. Yuri, ¿cuál es el agente causal de la gripe? Sí, de la gripe. ¿Cuál? Varios tipos de gripe. Varios tipos de gripe, ¿cuál? De la influenza. La gripe común. Ya, Judy, cuando nos dijiste influenza, puedes sentar. No es lo mismo resfrío que gripe. Ya, nunca confundan eso, no es lo mismo, no es igual gripe que un resfrío. ¿Ya? La gripe es un cuadro mucho más intenso, ¿no? Está relacionado a la influenza, o los virus de la parainfluenza, principalmente la influenza. Entonces, la influenza, ¿qué produce? Pues gripe, ¿no? O también, bueno, lo conocemos con el nombre de influenza, pero es la gripe, ¿ya? Que viene con sintomatología bastante importante, fiebre alta por lo general, el dolor articular, muscular, decaimiento. La persona pues está imposibilitada de hacer cualquier actividad cotidiana normal. ¿Qué pasa con el resfrío? Una persona, no sé, aquí les he escuchado varios toser. O pueden tener solamente alguna congestión nasal, escozor en la nariz y pasarse 1 o 2 días y olvidarse después del cuadro, ¿no? Y no necesitan tomar ni siquiera antigripales. Entonces acá podemos decir que este agente patógeno no es tan violento y el sistema inmunitario puede reconocerlo de manera rápida. Si es inmunocompetente, pues destruirlo, ¿no? Bastante rápido y generar memoria en sí. ¿Ya? Para que nunca más cuando nos volvamos a exponer frente a un virus del resfrío, nos produzca nuevamente la enfermedad, ¿no? Pero ¿por qué nos enfermamos? Pues nos resfriamos en promedio 4 veces al año. ¿Resistencia? Si les digo que ha entrado un determinado virus, por ejemplo el sinovirus de tipo 1, nunca más nos vamos a enfermar de este, porque creamos buena defensa. Pero la cepa, el tipo de cepa, ¿no? Entonces, si hay ¿cuántos sinovirus conocen? 7. Hay más que 7. Si les digo que 4 veces al año nos podemos enfermar. Más de 100 tipos diferentes de virus. Y estamos hablando solo del sinovirus. Los de paramyxovirus pueden producirlos, ¿no? Los de parainfluenza, incluso los de la influenza tipo C que les había dicho, ¿no? Entonces, si acá en la primera tenemos un sistema inmunitario competente, si no tenemos los agentes patógenos, no son muy virulentos, fácilmente el sistema inmune se puede hacer cargo, ¿no? Sin necesidad de nada. Fila 4. Ponte de pie. ¿Quién le toca? Te toca. Sí, fila 3. Ya. Ok, vamos a continuar con la flecha del lado. Dice, agente infeccioso puede ser eliminado por terapia. ¿Puedes dar algún ejemplo? O puedes, no sé, acá el sistema inmunitario, ¿tú crees que esté competente?
¿Sí? Competente. Ya. Pero acá dice eliminado por alguna terapia. A ver, podemos seguir con, han mencionado gripe, ¿no? El virus de la influenza. Entonces, la influenza, ¿tendremos alguna terapia específica para tratar al virus de la influenza? No. ¿No hay ninguna? ¿Cero? Nada. ¿Qué pasa si un paciente está muy mal, se hospitaliza, tiene neumonía viral? ¿Qué hacemos? Hay tratamiento general. Sí. No, estamos hablando de enfermedad, ya está enfermo. Hay antivirales, ¿no? ¿Cuál es el conocido pues, tratamiento que se da de la pandemia, el Tamiflu? Oseltamivir, específico, uno de los medicamentos específicos, ¿no? Se da al paciente pequeño por si acaso está circulando la influenza, ¿no? El oseltamivir cada 12 horas, por 5 días. Tenemos que dar los primeros días. ¿Por qué los primeros días? Porque hacemos que mientras más días pasen, el agente patógeno se va replicando, ¿no? Más y más y más, destruyendo cada vez más células. Entonces, lo antes posible damos el tratamiento para que mejore el cuadro. ¿Pero con qué intención? Si tenemos un sistema inmunitario ahí competente, me dijiste. Es competente. Pero estamos hablando ahí de la virulencia del agente patógeno, ¿no? Si es el digamos, el H1N1. Si mi paciente queremos que su cuadro clínico de mucha fiebre, malestar general, no sé, mucha sintomatología a nivel respiratorio tiene, queremos hacer que mejore más rápido, sí está luchando su sistema inmunitario, pero necesitamos la ayuda de alguna terapia específica. Entonces podemos dar alguna terapia. Y si es una influenza, el cuadro es un cuadro agudo que se va a resolver de manera rápida. Vamos a dejar memoria con el sistema inmunitario para que en una segunda oportunidad, si se enferma, pues va a ser bien. ¿No? Puedes sentar. ¿A quién le toca? Ahora sí te toca. Agente infeccioso, ahí te toca la parte de que dice, ¿no? Producir infección crónica o persistente. ¿Qué hacemos? Acá el sistema inmunitario es competente, no es competente. ¿Qué dices? Acá, ¿no? Dice producción de infección crónica o persistente. ¿Qué hacemos ahí? ¿No es competente? ¿Sí? Ya, a ver, te doy un ejemplo. Tengo un sistema competente, pero este paciente se infecta de hepatitis B. Pero es competente. Es competente. La hepatitis B produce una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque ahí el sistema inmunitario no puede defendernos de manera adecuada. Una replicación. El sistema inmunitario no lo va a poder controlar. Hay enfermedades, ¿no?, que lamentablemente por las características propias de este agente patógeno, la virulencia, la capacidad de esconderse del sistema inmunitario, a pesar de que este sea competente, lamentablemente nos va a ir generando cada vez más daños crónicos. No nos vamos a poder liberar de este agente patógeno nunca, ¿no? Entonces, porque puede ser, ¿no?, que llegue a lugares estratégicos específicos donde el sistema inmunitario no logre llegar o donde no puedas reconocerlo, ¿no? Por tanto, el virus o cualquier agente patógeno se va a quedar ahí de por vida, ¿no? Y si es que en algún momento, a pesar de que esta persona sea competente, en algún momento, por alguna razón,
disminuye el aporte nutricional, hay algún factor externo, el estrés, otra enfermedad que afronte alguna alteración funcional, el sistema inmunitario pues cuando baja, cuando se va a ser inmunocomprometido, este virus puede despertar, puede reactivar la enfermedad, ¿no? Entonces la enfermedad puede ser persistente, puede ser crónica en muchos casos, a pesar de que el sistema inmunitario sea competente, ¿no? Y eso se da gracias a los mecanismos de evasión propios del agente patógeno. Y el último, agente infeccioso y enfermedad latente. Te toca. El herpes, muy bien. ¿Qué característica tiene que tener el herpes? ¿Por qué decimos que produce una enfermedad latente? No tiene una enfermedad, digamos que silenciosa, y un deporte del pulmón. Cuando es enfermedad silenciosa, ¿qué decimos? Infección. Ok, acá el virus, ¿qué pasa con, no sé, a ver, el virus de la varicela zoster? Cuando bajan las defensas, como estaba diciendo del herpes, es cuando el sistema inmune baja y aparece la lesión. Cuando el sistema inmune se puede subir y aparece la respiración. Ya, entonces los herpes, ¿no? Pueden ocultarse a nivel de los ganglios linfáticos regionales, ¿no? Dejar de replicarse por algún tiempo, ¿no? Pero cuando van las defensas, hasta que se vuelvan a replicar, vuelvan a pasar hacia los trayectos nerviosos periféricos y desencadenar la enfermedad nuevamente. Ya, entonces hay bastantes condicionantes. ¿Qué hora tienen? 58 años. Eso más, entonces, hay factores condicionantes, ¿no? Que hacen que se desencadenen las enfermedades o haya mayor riesgo de estas infecciones. ¿Qué tendrá que ver ahí el tabaco? Ya, sí, factores de riesgo para el cáncer. Pero ahorita estamos hablando de enfermedades infecciosas. Con la infección, ¿qué pasa con el tabaco? El estar todo el tiempo fumando. ¿Qué pasa con las barreras naturales? Se debilitan. Hay más riesgo, ¿no? De que ingrese la virus patógeno. La última vez, la desnutrición, obviamente, ahí el sistema inmunitario también va a estar inmunodeficiente, ¿ya? La principal causa de inmunodeficiencia adquirida es la desnutrición, la principal causa. Hemos hablado de inmunosupresores, esto es el estrés y ¿qué pasa cuando una persona sí necesita, no sé, algún procedimiento invasivo? Pueden haber riesgo de que se desarrollen las IAS. ¿Qué son las IAS? Antes se nombraba infecciones intrahospitalarias, pero ahora se llaman infecciones asociadas a la atención en salud, ¿ya? Tanto en consulta externa